La primera idea es hablar un poco de la sequía y ver la importancia que tienen las sequías o los déficits hídricos en nuestro país. La sequía o los déficits hídricos no es algo anormal, es algo que se ha dado toda la vida. Es más, la vegetación se ha moldeado con dos fuerzas que son convergentes. ¿Qué quiere decir fuerzas convergentes? Son fuerzas que van o moldean las especies hacia el mismo lugar, que es la herbivoría, es decir, el pastoreo de las especies, y las sequías. Las dos fuerzas desembocan en características de las plantas que la hacen resistentes, tolerantes o con capacidad de evadir estos fenómenos, tanto el de ser pastoreados como el de la sequía. Entonces, no es un fenómeno raro, es un fenómeno con el cual el ganadero tiene que lidiar periódicamente con el fenómeno de la sequía, y por otro lado es un fenómeno que muchas veces deja a las empresas fuera de juego. Ahora bien, va la segunda idea. La sequía necesariamente representa crisis forrajera, y acá quiero detenerme un instante a definir dos cosas que son diferentes. No es lo mismo la sequía que la crisis forrajera. La sequía es la falta de agua que muchas veces puede desembocar o no en crisis forrajera. ¿Qué quiere decir esto? La falta de agua a veces trae la crisis forrajera, indudablemente, y a veces no, y eso depende fundamentalmente de si tuvimos la capacidad de acumular pasto en periodos anteriores. Entonces el déficit hídrico, si no es muy extenso en el tiempo, no determina crisis forrajera, o si instrumentamos sistemas de manejo, como es el diferimiento de pasto, o sistemas organizados de diferimiento de pasto, que son los sistemas de pastoreo, que nos permitan entrar a estaciones críticas como es el verano, donde es posible que falte el agua, o en otras estaciones como la primavera, donde en las dos estaciones es que se junta la mayoría del pasto del año, nos permiten enfrentar esas estaciones con pasto. Entonces, a veces las sequías no determinan crisis forrajera. Recorriendo hoy diferentes situaciones del país, aún en las más graves de déficit hídrico, se encuentra una heterogeneidad de situaciones en cuanto a la disponibilidad de pasto. Eso quiere decir que aún en el mismo lugar donde llovió muy poco, hoy se encuentran situaciones con bajísima disponibilidad de pasto del orden de 3 centímetros o menos, y alambrado por medio situaciones con 4, 5 o más disponibilidad de pasto. ¿Qué quiere decir? Que el manejo en esa situación ha operado de tal manera de que algunos tengan pastos y otros no tengan pasto, y ahí, como decía anteriormente, juega un rol de mucha importancia el manejo, y donde la carga juega un rol de extrema importancia. Esto se alertó meses anteriores que el país estaba cargado y que estaban en una situación muy vulnerable de venir déficit hídrico. El déficit hídrico ocurrió, está ocurriendo en muchas partes del país, situaciones que no llueve desde el mes de octubre, como son algunos lugares del basalto y en otras partes del país, que en definitiva a algunos le ha pegado fuertemente y a otros no tanto, dándole oxígeno o tiempo para tomar decisiones, entre comillas, con más tiempo o mejor pensadas. Entonces eso pone en dos situaciones realmente diferentes a los productores. Pero estando complicado, con disponibilidad de pasto bajas, eso quiere decir 3 centímetros y medio, sabiendo que el ganado tiene baja performance con menos de 5 centímetros, nos tenemos que hacer necesariamente algunas preguntas. Y las preguntas son: ¿qué podemos hacer hoy y con qué herramientas contamos para tomar decisiones? Y aquí van dos herramientas bien interesantes y simples que pueden acceder con el teléfono celular. Uno es la calculadora de carga,
que ponen calculadora de carga plan agropecuario, y la otra es el modelo, el MEGANE, que es modelo de explotación ganadera extensiva, MEGANE, en donde uno puede simular la situación de su potrero o de su predio en cada caso particular. Con la calculadora de carga uno puede calcular rápidamente qué carga tiene y hay una hoja de referencia que le permite referenciarse si está pasado o no está pasado de carga. Una vez que uno calculó su carga, puede simular en el MEGANE, suponiendo un potrero o suponiendo que toda su estancia es un potrero, puede simular el desempeño de su ganado en función de que partimos con un potrero con determinada cantidad de pasto, y con determinada cantidad de vacas y con determinada cantidad de ovejas, cómo va a ser el desempeño de ese ganado en cuanto a la condición corporal o en cuanto a su desempeño en ganancia o pérdidas de kilos, en el trimestre que quiera simular, suponiendo que el clima venga muy bien, venga normal o venga mal o muy mal. Eso uno lo puede simular rápidamente. Estos son herramientas que permiten hacer experimentos virtuales. ¿Qué quiere decir? Uno no tiene que experimentar, pero puede, en términos físicos, pero puede hacer 10, 12 experimentos en un ratito y ver, simular su situación particular. Estas 12 herramientas son de muchísima utilidad, que va a permitir que uno sepa, partiendo de su situación original, qué es lo que va a pasar. Ahora bien, en términos generales, ¿qué es lo que hago yo? Simulo, y estamos hablando en un grupo de gente inteligente, en general simulo para el público eh, eh, un trimestre normal. Me dirán por qué. Y bueno, uno está en extensión, si simula un trimestre malo, que puede ser que ocurra, pero después la gente puede decir, bueno, llovió, me hiciste vender el ganado y eso es complicado. Esas cosas pasan y hay que tener muchísimo cuidado. Este es un tema muy delicado. Por eso le pido que hagan sus simulaciones y tomen sus recaudos al respecto. Entonces, en una situación general de baja disponibilidad de pasto, estamos hablando de un predio basalto, pero es muy parecido al resto del país lo que va a ocurrir acá, lo que yo voy a contar. Partiendo de una situación en febrero de 3 centímetros de pasto, con vacas que están en una condición corporal de 3 centímetros y medio, si simulamos el primer trimestre, que es febrero, marzo y abril, y el segundo semestre, que es mayo, junio y julio, como trimestres normales, o sea que va a llover el promedio, ¿qué es lo que pasa? Entonces, podemos probar con tres cargas, con carga ajustada, con un poquito pasado y muy pasado de carga. En este caso yo simulé con una carga de 0,7, con una carga de 0,8 y con una carga de 0,9. Aproximadamente son cargas que tienen un 19% más de carga y un 34% más de carga. ¿Qué es lo que podemos prever de acá en adelante? Que de venir normal el clima, la altura de pasto aumenta al final del primer trimestre, o sea que estamos en febrero, marzo, abril, a fines de abril de llover normal, partimos de 3 centímetros, podemos llegar con 5 centímetros de pasto. ¿Qué pasa con la condición corporal de las vacas? Y las vacas hasta los 5 centímetros imposible que mejoren la condición, entonces pierden condición de 3,5 a 3,2. O sea, aún de venir la condición normal y con carga ajustada, aumenta un poco el pasto de 3 a 5, no es menor el aumento, y baja la condición corporal de las vacas. Ahora bien, cuando tenemos carga un poquito pasada o muy pasada, la altura de pasto aumenta muy poquito y las vacas bajan aún más de condición corporal. El segundo trimestre, ¿qué es lo que pasa? La altura con carga ajustada se mantiene o baja un poquito y las vacas siguen bajando de condición un poco también. Un poquito, se podría suponer que casi mantienen condición corporal, pero mantienen condición corporal de 3,2. Resumiendo, vamos a entrar en un otoño
aún viniendo normal, con baja disponibilidad de pasto, con las vacas perdiendo un poco de condición, y la mejor situación es de la carga ajustada, es la menos mala de las otras, pero no es buena tampoco. Las otras dos son desastrosas. Entonces, un concepto importante a la hora de tomar decisiones es manejar el tema de la carga.